del protocolo IP, ¿no? Que es el protocolo de Internet, el cual tiene muy alta difusión, entonces es importante considerarlo. No, prácticamente es un protocolo global, digamos, en la red. Bueno, para empezar con el protocolo, recordemos que en toda capa, a la carga útil proveniente de la capa superior se agrega un encabezado. En el caso particular del protocolo IP, el encabezado tiene dos partes, una parte fija y una parte de longitud variable. La parte fija en el encabezado tiene 20 bytes y la otra parte, que es flexible en cuanto a su longitud, es opcional. A continuación del encabezado viene, como siempre, la carga útil, que es la que proviene de la capa superior. Estamos hablando de la versión 4 del protocolo IP. En la actualidad todavía en la gran mayoría de las redes se está ocupando este protocolo, aunque ya está vigente el protocolo IPv6, ¿no? Que se está utilizando ya en muchas partes del mundo, debido a las deficiencias que ha causado el protocolo IPv4 debido a la gran cantidad de equipos conectados en red y que cada vez está en aumento. Entonces se ha hecho insostenible casi para el protocolo IPv4 y por lo tanto se está migrando ya hacia IPv6 o la versión 6 de IP. ¿No? Ahora, ¿por qué se salta de 4 a 6 sin pasar por 5? Debido a que el protocolo IPv5, si bien existe, ha perdido vigencia porque en realidad se lo creó con fines investigativos, ¿no? Es un protocolo que se lo ha concebido con el fin de manejar un flujo en tiempo real, ¿no? Entonces no tuvo un alcance muy grande, no se hizo popular y de hecho no resuelve los problemas que causa la cantidad enorme de requerimiento hacia de direcciones IPv4, que lo está supliendo IPv6. Bien, ¿cómo es el encabezado entonces en IPv4? ¿No? Esto es válido para la versión 4. Decíamos que tiene 20 bytes. Estos los podemos ver como este arreglo, ¿no? Son 5, ¿cierto? 32 bits equivale a 4 bytes. Entonces son 4 por 5, 20. Más el campo opcional. Entonces, la primera parte es la versión. Esto, digamos que, como sale en forma serial, se barre de izquierda a derecha y de arriba para abajo.
Entonces, lo primero que va a salir es la versión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que aquí se utilizó el formato denominado Big Endian, es decir, que empieza por el bit más significativo. Entonces, este campo de versión no sale primero el bit que estoy marcando, sino este otro. Con lo cual, se lo había concebido así sin tener en cuenta que el requerimiento posterior es al contrario, porque los procesadores Intel, seguramente en la época en que se concibió esto, no tenían tanta popularidad y ellos utilizan al contrario, ¿no? Entonces, esto sin duda se resuelve en los procesadores Intel a través de un pequeño software, ¿no? Bien, entonces al margen de ello, digamos que los campos que componen van saliendo en ese orden, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba para abajo, siguiendo el cuadro. Entonces, el primer campo, denominado versión, lleva justamente eso, el registro de la versión del protocolo, ¿no? Entonces, actualmente dirá 4, tiene 4 bits, entonces es suficiente para codificar 4 o 6 en la actualidad en algunos países. Enseguida viene el campo también de 4 bits que está marcado como IHL. Eso es donde estoy aquí. IHL. Es la longitud del encabezado en palabras de 32 bits. ¿No? Teniendo en cuenta que el encabezado está formado por una parte fija de 20 bytes, decíamos, más una opcional. Entonces aquí se señala en estos 4 bits el tamaño en palabras de 32 bits. Lo que, restando estos 20 bits de la parte fija, nos dejaría un campo opcional de hasta 40 bytes. ¿Ya? Entonces, este campo opcional que acompaña a la parte fija para formar el encabezado puede llegar a tener hasta 40 bytes, desde 0 hasta 40. Enseguida está el campo de servicios diferenciados. Tiene 8 bits, o sea, un byte. Este campo, que inicialmente estaba referido al tipo de servicio, entonces inicialmente se llamó tipo de servicio, actualmente se llama servicios diferenciados. En el inicio del protocolo IP, en sus primeras versiones, digamos, del IPv4, los 6 bits superiores se utilizaban para marcar la clase de servicio que estaba destinado para ese paquete. Y los 2 bits inferiores
se utilizaban para transportar información acerca de notificaciones de posible congestión en el camino que estaba siguiendo el paquete. El siguiente campo es este de longitud total. Aquí se señala el tamaño completo del datagrama, es decir, la suma tanto del encabezado como de la carga útil, pudiendo alcanzar un máximo de 65 kilobytes, o sea, 65.535 bytes. ¿Ya? Entonces, la longitud total del datagrama, incluida la cabecera y la carga útil, expresada en bytes. El siguiente campo es el de identificación. Este campo se lo utiliza para que el host de destino, ¿no?, a donde va destinado el datagrama, pueda determinar a qué paquete pertenece este fragmento, ¿no?, en el entendido de que se ha fragmentado un paquete y el destino debe ser el encargado de rearmar ese paquete, ¿sí?, con las fracciones que le van llegando. Entonces, a través de este campo se le indica el identificador del paquete, ¿no? O sea, todos los fragmentos que lo componen deberán tener el mismo valor, el mismo código. Es un código de 16 bits, entonces eso da un amplio margen para distinguir un paquete de otro. Aquí hay un campo de 3 bits, de los cuales uno no se utiliza. ¿Ya? Entonces este bit está sin utilizar, no tiene ningún significado. Enseguida viene el bit denominado DF, del inglés don't fragment, es decir, que no hay fragmentación, ¿no? Es una orden que vendría de parte del origen para que los enrutadores a través de los que pasa este datagrama no lo fragmenten. En tanto que el siguiente nos indica que después de este hay más fragmentos. Ya, entonces el primero indicaría que no debe ser fragmentado, que es único, en tanto que el otro indica que a continuación de él en algún momento van a llegar más fragmentos que corresponden al mismo paquete. Esto se acompaña con el siguiente campo, ¿no? Tiene 16 menos 3, 13 bits, que señala el desplazamiento del fragmento, es decir, qué lugar ocupa este fragmento en el paquete, ¿no? Con todo ello, la identificación más la señal a través de estos 2 bits de que está fragmentado o no y de que si hay más fragmentos a continuación, el destino puede
componer otra vez, mediante el armado de estos fragmentos, el paquete. Bien, entonces, vean que al tener 13 bits, el campo de desplazamiento de fragmento, eso nos permite indicar que hay un máximo de 8.000, algo más de 8.000 fragmentos como máximo para componer un paquete. El otro campo que está a continuación es el tiempo de vida. Este tiempo de vida se lo señala en número de saltos. Como tiene 8 bits, entonces el máximo de saltos que podría dar un paquete antes de que, o un datagrama antes de que se descarte, sería 255, ¿sí? Entonces, cada enrutador a través del que pasa este datagrama descuenta 1 en el tiempo de vida. En cuanto llega a 0, se descarta y como se podría ocurrir que todavía no llegó al destino, el enrutador que ha hecho este descuento y vio que es 0, debe enviar un paquete indicando que no llegó a destino, para que sea reenviado por el origen, ¿cierto? El campo de protocolo sirve para indicar el protocolo de la capa superior, es decir, el protocolo de transporte que se está usando. Las opciones aquí serían TCP o UDP en el caso de Internet, ¿cierto? Y bueno, hay otros protocolos más posibles en la capa de transporte, ¿sí? ¿No? En Internet únicamente TCP y UDP. En otros casos podrían haber otros protocolos más. Y termina esto con la suma de verificación. Esta suma de verificación es únicamente suma de verificación del encabezado. No incluye la carga útil. Entonces eso es lo que se señala a través de los campos y se termina con las direcciones tanto del origen como del destino, en ese orden. Estas direcciones en el protocolo IPv4 son direcciones de 32 bits. Entonces, las direcciones en IPv4, decía, son de 32 bits y se acostumbra utilizar una representación decimal de ellos, dividiendo en 4 octetos, 4 bytes, 4 conjuntos de 8 bits. Entonces, en el ejemplo al tener 1 y 1 en los bits de orden superior, cada uno tiene su propio peso. El peso del primero es 128, 64, 32, 16, etcétera, hasta llegar a 1.
Los que están en 1 aportan, entonces en este caso 128 más 64 y se va a representar como 192. El siguiente octeto aportarían 128, 32 y 8, sumando 168. Lo propio en el tercero, suma 100 y en el cuarto suma 132. Entonces, la dirección IP de esta combinación binaria se la pone como 192.168.100.132, ¿no? Notación decimal en binario natural de cada uno de los bytes que componen la dirección de 32 bits. Entonces, esto da lugar a ciertas combinaciones que han sido clasificadas de esta manera. Se denomina, ¿dónde está el punterito? Ya lo perdí, aquí está. Se denomina clase A a las direcciones comprendidas entre, ¿no? Esto está en decimal, 0000 hasta 127.255. Lo que da lugar a una cantidad, teniendo en cuenta aquí que en clase A, y aquí se habla de prefijos, estos se agrupan en dos. Uno, que se denomina dirección de red, y lo que completa los 32 bits se denomina dirección de host. ¿Sí? Entonces esos dos campos componen la dirección de 32 bits.